Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Siempre escuché hablar del mal de ojo por mis padres y, sobre todo, por mi abuela. En el pueblo donde vivía, era muy común que, a los bebés, desde que nacían, los protegieran con una pulsera que llevaba un amuleto al que llamaban el ojo negro. En total, eso para mí no tenía tanta importancia, porque siempre pensaba que solo eran creencias de la gente que vivía en los pueblos. Yo vivía en la ciudad desde que me mudé para estudiar medicina. En la facultad conocí a Carlos, con quien me casé, y al mes ya estaba embarazada. En ese momento no pude tomar mi servicio social, así que esperé a que naciera mi bebé para seguir con los trámites de la carrera. Después de unos meses, pude tomar el lugar donde llevaría a cabo mi servicio social, y justamente fue en un pequeño pueblo que se encontraba en una sierra del estado, a unas 9 horas de la capital donde me encontraba residiendo. Cuando Carlos se enteró de la noticia, decidió irse conmigo, así que al día siguiente partimos rumbo a la sierra para hacerme cargo del servicio médico del pueblo. Al llegar, observamos que el lugar prácticamente era un monte, sin caminos que indicaran la llegada al centro de la comunidad. Miramos para todos lados, pero no había tampoco transporte, y a lo lejos se veían una que otra casa distribuidas a gran distancia. «Disculpe, ¿dónde queda el centro médico de esta comunidad?», le dije a un viejito que caminaba con guaraches mientras se sostenía con un bastón. «Uy, madre, está muy lejos de aquí, como a 3 horas a pie siguiendo esa vereda», señala un espacio que se veía abierto por la hierba. «¿Entonces no hay algún transporte que nos lleve hasta allí?», le dije haciendo una pausa mientras observaba todo el paisaje, que a decir verdad estaba muy hermoso. «Aquí no hay transporte de esos que son camiones, solo viajamos en mula. La única que tiene un carrito es doña Berta, pero nadie se acerca con ella», me dice al oído. «Dicen que ella es mala». «No creo que una mujer sea mala», dijo Carlos. «Además, necesitamos a alguien que nos lleve al centro de la comunidad, está a punto de oscurecer». Al ver que Carlos insistió en que pidiéramos los servicios de aquella mujer, no dudé en aceptar, y le pedimos amablemente al viejito que nos indicara dónde podíamos encontrarla. Sin embargo, cuando nos dimos la vuelta para buscarlo, él ya no estaba. Nos miramos preguntándonos, ¿ahora qué vamos a hacer? En ese momento, pasó un niño que iba montado en un burro arreando unos borregos. «¡Hey, niño!», le gritamos fuerte. Él se volteó al momento en que nos escuchó hablar. «¿A dónde vas, niño?», le dijo Carlos. «Voy para allá arriba a cuidar mis borregos». «¿Conoces a la señora Berta, la que tiene un coche?», respondió. «Sí, sé dónde está su jacal, pero no vamos allá. Mi papá me regaña». Al ver que el niño no nos iba a querer ayudar, Carlos le ofreció unos billetes a cambio de que nos llevara con esa mujer. El niño, al ver el dinero, mostró una expresión de asombro y, después de permanecer pensativo unos segundos, aceptó llevarnos a la casa de esa señora. Murmuró. «Bueno, los llevo para allá. Nomás arreo mis borregos para que no se me vayan a ir». «Serafín, te quedas a cuidarlos», le dijo a su perro criollo de color naranja, quien se acercó hasta donde estaba la manada de borregos. El pequeño nos indicó por dónde caminar. Lo seguimos de inmediato cargando nuestro equipaje. Luego, al ver que no aguantábamos, nos ofreció amarrar nuestras cosas en su mula. Caminamos por aquella vereda, que se encontraba cerrada por un montón de hierba. El niño, muy astuto, iba abriendo paso con un filoso machete. Era increíble cómo, a su edad, podía hacer uso de una herramienta que, al menos para mí, era muy peligrosa. «Ya llegamos»,
Ahí está su casa. El niño señaló un viejo jacal de madera. Afuera estaba un auto Tsuru como del año 90, un poco viejo y oxidado. Carlos le dio unos billetes al pequeño, y éste los tomó saliendo a toda prisa montado en su mula. Nos acercamos hasta la puerta. Al parecer estaba entreabierta. Alrededor había varios árboles de cerezos rojos. Al tocar, nadie nos respondió. Entonces abrimos para entrar, y justo cuando dimos unos cuantos pasos, una voz nos interrumpió. ¿Quiénes son ustedes? Lo siento, señora, pero la puerta estaba abierta, dijo Carlos muy apenado. Solo buscamos a la dueña de ese auto, añadí. Es mío, nos dijo en tono molesto. ¿Qué es lo que desean? Queríamos saber si nos podía llevar al centro médico de la comunidad. Lloraba mi bebé en esos momentos. Ella se acercó hacia donde yo me encontraba, miró al bebé y le tocó una de sus manos. Entonces, mi pequeño comenzó a llorar. De inmediato, me di la vuelta saliendo de la casa para consolarlo. No sabía por qué aquella mujer me había ocasionado un fuerte escalofrío, y creo que al bebé también. Es un bebé muy lindo. Ella se acercó con una sonrisa. ¿Puedo abrazarlo? A mí me gustan mucho los niños. Creo que no será posible. Al parecer no se siente muy bien. Intenté evitar que se acercara a mi hijo. Cuando le negué que se acercara al bebé, vi en su rostro una severa expresión de enojo que no podía ocultar. Intentó mostrar una sonrisa, pero con su tono de voz era evidente que estaba muy molesta. Entonces, traté de decirle a Carlos que mejor nos fuéramos a buscar otra manera de llegar. Sin embargo, la tarde estaba cayendo y ni siquiera teníamos un lugar para quedarnos. Es un bebé muy hermoso, pero no deben consentirlo mucho. Luego se vuelven intolerantes. ¿Qué es lo que nos está tratando de decir? Miré a Carlos, que no simpatizó con el comentario. Bueno, murmuró. No tiene importancia. ¿A dónde quieren que los lleve? Si nos damos prisa podemos llegar antes de que oscurezca. No les recomiendo que anden de noche por estos caminos. Nunca se sabe qué se podrían encontrar. ¿Hay lobos o algo así? Le contesté. Peor que eso, criatura. Peor que eso. Frunció el ceño. Nos subimos a su viejo auto, el cual tenía un olor medio feo. Abrí entonces la ventana, y cuando la señora de nombre Berta se dio cuenta, solo dijo una palabra. Uno se acostumbra al olor. Una chispa de energía sacudió mi cuerpo al ver en el rostro de Berta una expresión macabra mientras iba conduciendo. Le pregunté entonces si faltaba mucho para llegar, y nos respondió que en unos cuantos minutos. Ella comenzó a acelerar por un camino lleno de piedras. El auto se sacudía con violencia, mientras que las llantas comenzaban a rechinar por ser forzadas para avanzar. Carlos me miró mientras que el bebé estaba inquieto y comenzó a llorar. Yo trataba de calmarlo, pero de pronto, sus gritos provocaron que Carlos le pidiera a la señora que bajara la velocidad. Ella, al notar molesto a mi esposo, hizo caso omiso a la petición, pero en ese momento algo pasó corriendo por enfrente y el auto se detuvo. ¿Qué fue eso?, exclamé. Debe ser un animal, ya casi está oscuro, dijo Carlos. La señora no dijo nada y continuó manejando. Después de 10 minutos, íbamos entrando a la comunidad, donde se encontraban unas cuantas casas separadas. Conforme íbamos avanzando, la gente se asomaba de sus casas y de inmediato se encerraba como animales ahuyentados. «Es aquí», dijo Berta. «Gracias», le respondí, calmando a mi bebé, que no dejaba de llorar. Se lo puse en los brazos de mi esposo mientras buscaba dinero para pagarle a la mujer. En eso, ella se acercó a él y comenzó a tocarle los cachetes, y al darle un fuerte apretón, el bebé gritó de dolor. «¿Qué le pasa?», gritó Carlos, empujando a Berta al suelo provocando que se golpeara la cabeza. «Te vas a arrepentir», contestó la mujer con una expresión de furia que no podía controlar. «Váyase». Le ayudé a levantarse,
dándole el dinero que le debíamos por habernos llevado hasta la clínica del pueblo. El bebé seguía llorando. Yo me acerqué para consolarlo mientras veía a Berta, que se marchaba en su viejo auto, pero antes, asomó su cabeza por la ventana, escupió saliva 3 veces, pronunciando unas palabras extrañas que la verdad no entendí. Luego desapareció entre la oscura noche. Sentí que la piel se me erizó de los pies a la cabeza, y creo que a mi esposo le pasó lo mismo porque lo vi frotándose los brazos, y en ese lugar no hacía frío. ¿Sentiste eso?, me dijo asustado. Sí, era algo extraño. Fue como un frío que me recorrió por todo el cuerpo. Bueno, dejemos eso olvidado. Vamos a entrar a la clínica. La oscura noche aquí sí que da miedo. En el momento en que entramos a la clínica, escuché que mi bebé balbuceaba con alguien, como si intentara comunicarse, y extendía una de sus manitas. Lo miré y sonreía en una dirección por donde se fue esa mujer, pero estaba tan oscuro que no se veía nada. Las luces eran tan tenues que apenas si apreciábamos el exterior. ¿Qué pasa?, le dije a mi bebé. Él solo balbuceaba y seguía extendiendo las manitas hacia la misma oscuridad. Vamos adentro, dijo Carlos, mientras me daba al bebé para poder revisar el interior de la pequeña clínica, que estaba conformada por un consultorio, la recepción y 2 filas de bancas ya viejas. Ahí solo se encontraba la señora Ana, que era la encargada de la limpieza. Ella, al vernos llegar, tomó sus cosas de inmediato, pues solo nos estaba esperando. Antes de irse, le pregunté dónde nos íbamos a instalar, y ella solo me dijo: «Dentro de 1 hora vendrán por usted para llevarlos a una pequeña casa cerca de aquí». La señora salió corriendo despavorida de la clínica, como si estuviera asustada. Se notaba el nerviosismo en sus ojos y miraba para todos lados cuando iba saliendo por la puerta. En un instante ya no estaba. «¡Qué gente tan rara!», murmuré. Me puse a revisar el expediente que se encontraba en el consultorio, mientras que Carlos estaba impaciente por tener un lugar donde descansar. El bebé comenzaba a llorar, y al ver que el tiempo había pasado, me comencé a preocupar. En ese momento, nadie había llegado a recogernos, y tampoco se veía gente pasar por el lugar, siendo aún temprano como en la ciudad. Me quedé pensando en qué hacer para pasar la noche. Mientras las horas pasaban y nadie más entraba por la puerta, me dispuse a acomodar unas mantas en el suelo para que pudiéramos al menos descansar. Justo en el consultorio, había una ventana que daba al exterior. Se podían ver a lo lejos unas pequeñas luces que supuse eran de unas casas, pero de pronto, estas se empezaron a hacer mucho más grandes y se elevaron hasta el cielo. Sorprendida, observé el movimiento de aquellas bolas grandes que se desplazaban de un lugar a otro, hasta que éstas se detuvieron y bajaron al suelo. Ahí ya no las vi más. Luego, al darme la vuelta, sentí que algo pasó corriendo junto a la ventana. Al mirar nuevamente hacia afuera, vi un bulto negro, como la sombra de una persona que estaba de pie. Abrí el vidrio para gritar: «¿Quién está ahí?». Pero este bulto comenzó a moverse hacia la oscuridad, y en unos segundos ya no estaba. Me asusté mucho, pero no le dije nada a mi esposo para no preocuparlo. Solo me dirigí hacia la puerta de la clínica para ponerle un candado y así sentirme mucho más segura. Como estábamos muy cansados, nos quedamos profundamente dormidos. En esos instantes, sentí un aliento muy caliente a la altura de mi cuello, y el bebé comenzó a llorar desconsolado. Rápidamente, Carlos encendió la luz, y mi pequeña tenía una manchita roja en su cachete, como si le hubiesen dado un fuerte apretón. Intentamos calmarla dándole leche, pero ella seguía llorando sin control, así que revisé todo su cuerpo y no tenía nada, pero esa mancha en su carita, ahí seguía. «Seguro le picó un animal», dijo Carlos. Al verle el cachete a mi bebé con más detalle, noté que tenía marcado un dedo. Estaba casi segura de que eso era, pero como ya estaba muy nerviosa, no quise seguir dándome ideas, e intenté calmar los llantos de la bebé con paracetamol.
Media hora después, ella se durmió. A la mañana siguiente no despertaba por su biberón. La moví y se encontraba un poco fría. Asustada, desperté a Carlos y de inmediato la puse en la camilla para revisarla. Ella tenía síntomas de hipotermia. Era médico y no sabía qué hacer, así que recordé una práctica en la facultad y con eso logré que mi bebé reaccionara. Mejor, ¿por qué no te regresas a la ciudad?, le dije a Carlos. ¿Quieres que me vaya y los deje solos?, me contestó. No, le respondí. Quiero que te lleves a la bebé de aquí. Creo que no es un buen lugar para ella. Mira el susto que nos acaba de dar. En esos momentos, alguien tocó la puerta. Eran las 8 de la mañana y al abrir, era una señora como de 45 años. Ella nos observó con curiosidad, después sonrió y nos preguntó: ¿Quién de ustedes es el nuevo médico? Carlos y yo nos quedamos mirando por el tono arrogante de la señora. Luego, en unos segundos, me dirigí a ella para presentarme. Soy yo. Mi nombre es Natalie. Mucho gusto, señora. Le extendí la mano, pero no aceptó el saludo. Bueno, disculpen por no venir ayer, pero ya no salimos después de las 6 de la tarde de nuestras casas. A esa hora te puedes encontrar a una de ellas, ni Dios lo mande. Se persignó con un rosario. No quise preguntar a qué se refería, así que continuó hablando hasta que al fin nos informó que nos llevaría a una de las casas para alojarnos. La seguimos por un camino empedrado. En esa comunidad había pequeñas casas de madera con lámina. Una que otra tenía techo de losa, pero estas últimas se veían abandonadas. La gente comenzaba a salir de sus casas. Algunas solo se asomaban por la ventana hasta que llegamos a una casita que estaba junto a un edificio de piedra que parecía un templo. ¿Esa es una iglesia?, le pregunté a la señora. No, solo es un viejo edificio que está abandonado. Siempre ha estado aquí. La señora, sin decir otra palabra, nos dejó en aquella casa que parecía una cabaña fea y sobre todo, vieja. Cuando la busqué para darle las gracias, ella ya no estaba. Entramos al interior para recostar a Camila, mi bebé. Por alguna razón, ella seguía muy inquieta y lloraba demasiado. Ya la había revisado y no encontraba ninguna dolencia. Pensé que la hipotermia que había tenido repentinamente la había dejado con alguna molestia. Le hice su biberón y la recosté en un sillón viejo de la casa. La casa tenía una sola habitación con una cama. En la cocina había una pequeña mesa con 2 sillas para sentarse. Busqué el baño para darme una ducha, pero al no haber gas ni nada para calentar el agua, me lavé solo la cara antes de regresar a la clínica. Al llegar, ya estaba un joven como de 17 años sentado en el escritorio de la recepción. Hola, me llamo Javier. Ayudo en la recepción de la clínica, me dijo sonriendo. Mucho gusto. Extendí mi mano. Soy Natalie, la nueva doctora de este pueblo. En ese instante, sentí un fuerte dolor en la cabeza. Eran como punzadas que me estallaban por dentro. Caí al suelo, desvaneciéndome, mientras claramente veía al joven observándome con una sonrisa en su rostro, como si estuviera satisfecho. De pronto cerré los ojos sin saber qué pasó después. Desperté en la camilla de la clínica. Ahí, junto a mí, estaba la señora de la limpieza que nos había entregado las llaves de la clínica. Ella me miró, y unos segundos después, escuché que Carlos llegó con Camila, preocupado. ¿Qué sucede? Me levanté de la cama. Camila estaba durmiendo, y de repente despertó con un fuerte llanto sin que yo pudiera calmarla. Entonces le di de comer, le cambié el pañal, le revisé el cuerpo y mira lo que le encontré, dijo mostrando la espalda de Camila. ¿Qué es eso? Me asusté al ver una especie de quemadura en la piel de mi bebé, muy caliente. Cuando le tocaba la piel, ella lloraba desconsolada. Le apliqué una pequeña pomada para calmarle el dolor, pero no podía entender qué era lo que estaba pasando. Miré a Carlos disgustada, pensando que tal vez él tenía la culpa,
y sin querer la había quemado, pero él me juró que no pasó nada, que ella solo dormía y cuando despertó ya tenía esa quemadura. De repente, un aire helado invadió el consultorio, y cuando busqué al joven de la recepción, no estaba por ningún lado. Le pregunté a la señora de la limpieza por el muchacho, y extrañamente, me dijo que no lo conocía, que nadie ayudaba en la recepción. Le describí al joven, pero insistió en que estaba equivocada porque en la clínica solo trabajaba ella con el doctor que la atendía. Le entregué en los brazos de Carlos a Camila para que la llevara a casa. En el momento en que él se fue, sentí que alguien estaba en el baño porque se escuchaba que murmuraban. Cuando abrí la puerta, no había nadie. Estaba sola en ese instante. Pasó la jornada y nadie se apareció por la clínica, ni un paciente que atender, así que me fui, dejando a cargo a la señora que estaba limpiando el baño. En el transcurso del camino, saludé a varias personas, pero éstas no me contestaron el saludo. Después, pasé por una vereda que llegaba hasta la entrada de esa sierra por donde nos trajo la señora Berta, quien, al recordarla, me daba escalofríos. Seguí caminando hasta la casa cuando ya casi estaba oscureciendo. De repente, escuché que silbaban a mis espaldas. Al voltear para todos lados, no había nadie. Entonces, el miedo comenzó a recorrer mi cuerpo, y me eché a correr para llegar a la casa donde me esperaba Carlos. Al entrar, escuché nuevamente los llantos de la bebé. Él la tenía cargada para que cesara el llanto. ¿Qué sucede ahora?, le dije preocupada. No lo sé. Él temblaba. Desde que llegamos, comenzó a llorar otra vez. Le apliqué la pomada y no me lo vas a creer. Cuando miré su espalda, la quemadura ya no estaba, pero comenzó a llorar sin parar nuevamente. Ya estaba a punto de ir a buscarte. Revisé de inmediato a Camila. Entonces, al descubrirle el cuerpo, miré que tenía una especie de mordida en su piernita derecha. Se veían claramente los dientes de una persona. «Carlos, ¿qué te pasa? ¿Tú mordiste a la bebé?», le dije enojada. «¿Cómo puedes pensar eso?», me dijo desconcertado. «Camila tiene una mordida de una persona, mira», le mostré la piernita. «Eso no puede ser posible. ¿Qué está ocurriendo?». En el momento de la discusión, tocaron la puerta de manera violenta. Al abrirla, no había nadie. Después de un segundo, volvieron a tocar, y pasaba lo mismo. No era absolutamente nadie. Hubo una tercera vez, y esta vez mi esposo tomó el palo de la escoba y salió enojado, diciéndole a quien estaba molestando que se fuera. En esos momentos, escuché la voz de Carlos que decía: «Lárguense de aquí». De pronto, azotaron la puerta, y miré a Carlos que tenía la piel pálida y sus manos estaban heladas. «¿Qué te pasó?», le dije asustada. «Vamos, responde», le grité alterada. Él no dijo nada y se metió a la cama, tapándose la cabeza con las cobijas. Yo estaba realmente molesta porque pensé que él había lastimado a mi bebé. Entonces, lo dejé que se durmiera, y yo me quedé en la cocina usando unos cartones y unas mantas. De pronto, escuché, como a las 2 de la mañana, que caminaban por el techo. Me salí a asomar con paso sigiloso, y al ver hacia el techo, ahí había un animal enorme en forma de ave, porque extendía 2 alas y caminaba de un lado a otro. No logré apreciar la forma en su totalidad, ya que la noche estaba oscura, pero en esos instantes oí los llantos de mi bebé, y regresé a la casa corriendo. Ella lloraba desconsolada. Pensé que algo la había asustado porque no se callaba, y estaba señalando un rincón oscuro de la casa. Me quedé observando ese espacio oscuro, y cuando la bebé cesó el llanto, claramente escuché que alguien murmuraba en la oscuridad. «¿Quién está ahí?», dije temblando. Entonces, 2 luces brillosas, como si fuesen unos ojos, se iluminaron, y en ese instante mi bebé comenzó a llorar sin parar. Al prender una pequeña lámpara, miré que ella estaba sangrando de una manita. Al revisarle,
Nuevamente encontré una mordida, pero mucho más profunda. Corrí a la habitación para despertar a Carlos, pero él no se movía. No sabía qué hacer más que prender todas las luces de la casa. Permanecí sentada en la cama junto a mi esposo, que no despertaba, esperando el amanecer para poder irme de ese lugar, porque estaba segura de que ahí había algo que no era natural. Miré el reloj y eran las 2 de la mañana, pero no entendía qué estaba sucediendo porque los minutos no corrían. Entonces, revisé mi móvil y tenía la misma hora, al igual que el teléfono de Carlos. La bebé seguía llorando desconsolada. Le apliqué un calmante y curé su herida con una pomada. Ella después fue quedando tranquila y comenzó a dormir en mis brazos. De repente, mis ojos se sentían muy cansados y comencé a quedarme dormida cargando a Camila. En ese momento, sentí un aire helado que entró por una ventana. Al abrir mis ojos con dificultad, miré que una mujer de cabello largo, con pies que parecían de toro, sostenía a mi bebé en sus brazos y salió por la ventana volando. Desperté de golpe gritando, «¡Camila! ¡Camila!». «¿Qué pasa?», dijo Carlos calmando a la bebé, que lloraba. «Mi bebé está bien. La acabas de asustar con tus gritos. ¿Por qué no despertabas anoche? ¿Qué viste afuera de la casa?». «¿Cómo dices? Estás equivocada», me miró desconcertado. «No he salido para nada en la noche». Nos quedamos dormidos calmando los llantos de Camila. En unos segundos, nos quedamos en un profundo silencio al ver en el cuerpo de Camila una especie de símbolo a la altura de su pierna derecha. Era como la silueta de 2 lunas en forma invertida. Tomamos nuestras cosas y caminamos hasta la salida de la comunidad sin decirle a nadie. Cuando esperábamos en la estación, se acercó el mismo viejito que habíamos visto antes. Nos vio preocupados y nos dijo, «¿Por qué se van tan rápido? Los doctores de aquí no duran mucho». La bebé lloraba con descontrol y ya no sabía qué hacer. «Seguramente ya le hicieron el mal de ojo», nos dijo acercándose. «¿Qué es eso?», le respondió Carlos. «El mal de ojo es como una especie de brujería que les hacen a los bebés porque parecen lindos o les desagradan a ciertas personas. A su vez tienden a hacerlos llorar con frecuencia y a lastimarlos levemente en una parte de su cuerpo. Pero existen bebés con mal de ojo que han llegado a perder la vida porque el trabajo de brujería es demasiado fuerte. En este lugar existen muchas brujas y una de ellas es Doña Berta. Por eso nadie quiere ir a su casa. A ustedes ya les hicieron ese mal y tendrán que revocar ese hechizo. De lo contrario, seguirán lastimando a su bebé. «¿Qué podemos hacer? Díganos», le dije. «Vamos a mi casa, le haré una limpia. Pero tienen que irse de aquí. De lo contrario, volverá a suceder». Aquel hombre nos llevó a su casa y realizó un pequeño ritual limpiando a Camila con varios ramos de hierbas. Luego, lanzó alcohol con fuego a las hierbas, y las llamas ardían tomando distintas formas macabras. «¿Ven ese rostro en el fuego? Ella es Berta. Ya se dio cuenta de que hemos eliminado su mal de la bebé. Ahora tomen esto y pónganselo en una de sus manitas». «¿Qué es eso?», le pregunté. «Es el ojo negro, un amuleto que sirve para evitar el mal de ojo en bebés como el de ustedes. Pero váyanse ya antes de que vuelvan a echar su magia sobre la bebé». De repente, recordé aquello que escuchaba hablar sobre los bebés y los amuletos. Era lo mismo que nos estaba diciendo el viejito, y para ser sincera, nunca lo había creído. Nos fuimos corriendo de esa comunidad. Jamás regresamos, y Camila poco a poco fue calmando su llanto. Al revisarle el cuerpo, las marcas de mordidas y las quemaduras ya no estaban, pero seguía en su piernita ese extraño símbolo que se había convertido en una cicatriz. Desde ese momento, Camila llevaba a todas partes aquel amuleto. Ella jamás volvió a llorar como aquellas veces, pero en mi caso fue lo contrario, ya que cuando estoy junto a mi bebé, oigo que me susurran al oído unas voces que me llaman para que regrese a ese pueblo donde conocí la existencia del mal de ojo.
Mira, esta historia que te voy a contar pasó hace ya algunos años, en un pueblito chiquito allá en lo más escondido de la sierra. Ahí vivíamos todos tranquilos. Bueno, tranquilos a nuestra manera, porque, como te imaginarás, cada día de muertos las cosas se ponían medio feas. Era casi una costumbre que las brujas nos dieran lata por esas fechas. Desde que yo era chamaco, recuerdo escuchar cómo en esas noches más oscuras desaparecían vacas, chivos y a veces hasta hombres o niños que andaban distraídos por ahí. Por eso, al caer el sol, no había quien se atreviera a salir. Esa temporada siempre la pasábamos con la piel de gallina, y ese año no fue la excepción, aunque las cosas empezaron a salir muy distintas. A mediados de octubre, empezamos a notar que el ganado estaba desapareciendo de una forma que nunca habíamos visto. En una sola noche, 3 vaquillas del rancho de Don Lupe se esfumaron como si nada. Y no fue lo único. A los pocos días, las cabras de Doña Rafaela también desaparecieron. Te juro que eso no era común. Las brujas no solían ser tan descaradas. Siempre se llevaban uno que otro animal, pero nunca todo de jalón. Al principio, como que no queríamos alarmarnos. Pensamos que sería alguna pandilla de cuatreros o un animal salvaje, pero cuando nos juntamos unos cuantos del pueblo para revisar el cerro, encontramos algo que nos heló la sangre. A los pies de un mezquite había huellas enormes, como si alguien o algo hubiera arrastrado a los animales cuesta arriba. Y eso ya no nos gustó nada. Las huellas iban dejando rastros de sangre y hasta pedazos de piel pegados en las ramas, como si las bestias hubieran sido jaloneadas a la fuerza. La mera verdad, yo nunca había visto algo así en mis años en el rancho. Esa misma noche, ya de regreso, Don Lupe nos reunió en su casa y, con voz baja, nos dijo que eso no era obra de ladrones ni de lobos, sino de algo peor. Esas no son huellas de animal, compadres, son huellas de bruja, dijo, y el silencio se hizo pesado, como cuando anuncian la muerte de alguien en el pueblo. Desde ese momento, nos vino el miedo a todos, y cada uno se fue a su casa cerrando puertas y ventanas, rezando en sus adentros. La cosa no mejoró en los días siguientes. Los hombres del campo decían escuchar risas en la noche, susurros que venían del monte, y sombras que parecían cruzar los cerros a la velocidad del rayo. Ya ni las luces del pueblo daban consuelo, y hasta el perro más bravo andaba con el rabo entre las patas. Una tarde, Doña Rafaela llegó al mercado temblando y diciendo que había visto a una mujer parada en la orilla del monte, nomás mirándola, con los ojos bien abiertos y el rostro pálido, como si fuera una estatua. No se movía, Saturnino, me dijo entre susurros, no respiraba, y tenía una sonrisa que no era de este mundo. Te juro que hasta los más valientes se persignaron cuando la escucharon decir eso. El miedo estaba en cada rincón del pueblo, y esa noche, cuando ya todos estábamos encerrados en nuestras casas, escuché algo que me puso la piel helada. Un grito. No era un grito normal, era un grito de terror, de esos que se te clavan en el alma y te dejan sin respiración. Parecía venir de lo profundo del monte, pero se escuchaba como si estuviera justo en la puerta de mi casa. Me asomé por la ventana, y en la distancia, en lo alto del cerro, vi una sombra enorme, una figura que parecía una mujer de manto blanco, con los brazos extendidos como si buscara a alguien o a algo, y ahí supe que esto era solo el principio de algo mucho, pero mucho más oscuro. Al día siguiente, este hecho se mencionaba por toda la plaza, pues no hubo alma en el pueblo que no escuchara ese grito en la noche que te conté. Hasta los niños andaban callados y asustados, y eso ya es decir mucho. Esa tarde, después de esos rumores de que una mujer extraña andaba en el monte, yo no pude quedarme con los brazos cruzados. Con unos compadres, nos aventuramos a revisar la zona, pero claro, no sin antes persignarnos y cargar la escopeta. Íbamos por el sendero que lleva al cerro,
tratando de no hacer mucho ruido cuando, de repente, Don Lupe, que iba con nosotros, nos hizo una seña para que nos paráramos. Nos señaló con la mano hacia un árbol grande. Y ahí estaba, la misma figura de la que nos habían hablado. A lo lejos, se veía una mujer alta, vestida con un manto blanco, pero había algo raro en su aspecto. No se movía, y te lo juro, no parecía ni viva ni muerta. Solo estaba parada ahí, como si nos estuviera esperando. Nos quedamos todos callados, viendo cómo esa cosa apenas se balanceaba con el viento. Nos sudaban las manos, pero nadie se atrevía a decir nada. Era como si el solo hecho de verla te quitara el aliento. Y, te lo digo, no era de este mundo. Nos acercamos unos pasos, temblando y apretando el arma. Y entonces pasó algo que no olvidaré mientras viva. Esa mujer abrió la boca, y de su interior salió un lamento, un sonido tan triste y profundo que te llenaba el pecho de un terror que no tiene nombre. Nos helamos al escuchar ese lamento, y fue cuando notamos que algo más estaba pasando. A unos cuantos metros de donde estaba parada, vimos otra cosa moverse entre las sombras, como si estuviera acechándola, o más bien, como si fuera su presa. De repente, de la nada, se escuchó un aleteo fuerte, como de esas lechuzas negras que dicen que traen mala suerte. La mujer del manto blanco se movió, lenta, y se dirigió hacia la sombra que la acechaba. En ese momento, vimos que esa sombra no era otra cosa que una bruja, y no una cualquiera. Era una bruja vieja, con los ojos desorbitados mirándola con terror. La bruja intentó echarse a volar, pero la mujer la agarró con una fuerza que ni un hombre tiene. Nos quedamos pasmados, viendo cómo la mujer la inmovilizaba. La bruja pataleaba y chillaba como un animal acorralado. Nadie se atrevía a moverse, ni a respirar, y menos a intervenir. Y fue entonces que la mujer hizo algo que nos heló los huesos. Abrió su boca de una forma imposible, como si se le desfigurara el rostro, y se lanzó directo al cuello de la bruja. Empezó a devorarla, se los juro, como si fuera una serpiente tragándose un conejo. Yo sentí que el corazón se me salía del pecho. No podía creer lo que estaba viendo. Esa mujer, esa cosa, se la estaba comiendo, arrancándole pedazos como si fuera un animal salvaje, mientras la bruja chillaba y se retorcía. Nos quedamos ahí, petrificados, sin poder mover un dedo. Cuando la mujer terminó, tiró lo que sobró del cuerpo de la bruja como si fuera basura, y volteó a vernos, sus ojos oscuros como la noche. Nos quedamos paralizados, esperando lo peor, pero ella solo nos miró por unos segundos, y luego se desvaneció en la oscuridad del monte, como si nunca hubiera estado ahí. Después de aquella noche, donde vimos cómo esa mujer se comía a la bruja, te confieso que ninguno de nosotros volvió a ser el mismo. Ya ni el sol de la mañana nos daba alivio, y el ambiente en el pueblo se sentía pesado, como si el miedo estuviera pegado en el aire. Nadie quería hablar de lo que vimos, y tampoco podíamos fingir que no pasó. Hasta los animales parecían asustados, como si también ellos supieran que algo andaba mal. Pero lo peor fue cuando, unos días después, doña Rafaela nos vino a buscar con el rostro desencajado. Apenas si podía hablar. Estaba temblando. Nos contó que su hermana Ramona, que vivía en un rancho allá por el cerro, no había vuelto a aparecer. Ramona también tenía fama de andar en cosas oscuras, y muchos sospechaban que era de las que andaban volando en las noches. A veces, la gente del pueblo la veía murmurando sola, haciendo señales al viento, y no había quien quisiera cruzarse con ella en plena oscuridad. Nos organizamos porque, aunque fuera bruja, Ramona seguía siendo hermana de doña Rafaela, y nadie merecía desaparecer así nomás. Armamos un grupo para ir a buscarla en el monte. Éramos 5, cada quien con un machete y un farol, y nos dirigimos al rancho de Ramona. Al llegar, lo primero que notamos fue que todo estaba en silencio, un silencio tan raro que hasta se sentía como si el viento se hubiera detenido.
La puerta de su casa estaba entreabierta y el aire que salía de adentro estaba pesado, como si llevara el olor de la muerte. Entramos despacio, iluminando el camino con los faroles. Todo estaba patas arriba, como si hubiera pasado un huracán por dentro. Encontramos cosas extrañas, frascos con hierbas, amuletos, y en el piso, una marca rara hecha con polvo blanco, como si alguien hubiera dibujado símbolos extraños. Pero no había ni rastro de Ramona. Seguimos buscando en los alrededores, y fue entonces que notamos un camino de tierra suelta, como si algo hubiera sido arrastrado desde la puerta de la casa hasta la entrada del monte. Seguimos esas huellas, con el corazón en la garganta y sin saber que nos íbamos a encontrar. Caminamos un buen rato hasta que llegamos a una quebrada, y ahí, en medio de unos matorrales, encontramos algo que nos heló hasta los huesos. Un rebozo rojo, uno que todos sabíamos que era de Ramona. Estaba rasgado y lleno de tierra, como si hubiera habido una pelea. Y, en el suelo, había marcas de manos y pies, como si alguien hubiera tratado de luchar por su vida. En ese momento, escuchamos un ruido que nos dejó petrificados. Era el mismo lamento que habíamos escuchado días atrás, ese sonido que te hacía sentir que algo estaba mal, muy mal. Volteamos hacia el cerro y, entre las sombras, vimos a la misma mujer de blanco, parada, observándonos. Nos quedamos sin aliento. Todos sentimos el mismo miedo clavado en el pecho, pero nadie se movió. La mujer nos miraba como si estuviera juzgándonos, como si supiera cosas de nosotros que ni nosotros mismos queríamos recordar. Poco a poco, se fue acercando. No caminaba como una persona normal, sino que parecía deslizarse, y en cada paso, el aire se hacía más frío. Mis compadres, todos hombres curtidos, estaban temblando como niños, y fue ahí que vi cómo de su boca empezaba a salir algo extraño, una especie de humo negro que se iba extendiendo por el aire. De repente, sentimos que algo nos jalaba, como si fuera una fuerza invisible que nos empujaba hacia atrás. Uno de mis amigos, Pedro, no aguantó más y echó a correr, pero cuando apenas dio unos pasos, la mujer lo miró fijo y él cayó de rodillas, como si le hubieran quitado toda la fuerza. Ahí me di cuenta de que esa mujer no era cualquier aparición, sino algo mucho peor, algo que ni el mismo diablo se atrevería a enfrentar. Nosotros, los pocos que quedamos ahí, sabíamos que nuestra única opción era correr. Salimos de ahí sin mirar atrás, dejando a Pedro en el suelo, porque el miedo era más fuerte que cualquier amistad. Al llegar al pueblo nos encerramos en nuestras casas, sin decir una palabra de lo que habíamos visto. Esa mujer, o lo que fuera, no solo venía por las brujas, venía a sembrar el miedo en todos nosotros, y nos dimos cuenta de que ya no había manera de detenerla. Después de aquella noche, la cosa no mejoró. Al contrario, parecía que el miedo crecía como una mala hierba. Pedro regresó por la mañana, pero nunca volvió a ser el mismo. Se veía ausente, quedó diferente, como si su cuerpo no tuviera alma. La gente en el pueblo no hablaba de otra cosa, y ya nadie dudaba que esa mujer andaba en busca de algo más. Hasta los más escépticos, los que antes decían que eran historias de viejas, empezaron a cerrar sus puertas antes de que oscureciera. Nadie quería encontrarse con esa cosa, y como siempre pasa en los pueblos, no faltaron los rumores. Una tarde, don Marcial, el más anciano del pueblo, se reunió con varios de nosotros en la plaza. Nos dijo que sabía algo que venía de sus años de juventud. Nos contó que su abuela solía hablarle de un espíritu que aparecía cada tanto en estos rumbos. Una mujer que, según decían, cazaba a las brujas y las castigaba como nadie. La llamaban la justiciera del monte. Pero había algo extraño, porque no era una justiciera en el sentido en que uno lo piensa. No venía a hacer el bien, sino a cobrar un tipo de deuda. No se conformaba con solo ahuyentar a las brujas, las encontraba, las cazaba y se las devoraba. Ese nombre,
la justiciera del monte, hizo que a todos se nos enchinara la piel. Don Marcial explicó que, según la historia de su abuela, esta aparición no era ni humana ni divina. Era más bien una especie de castigo que venía a cobrarse a los que se metían en cosas malas, como pactos oscuros o brujerías. Y entonces alguien en la reunión preguntó en voz alta, ¿y si también viene por nosotros? ¿Por los que sabemos y nos callamos? Nos miramos unos a otros porque, en el fondo, todos sabíamos que más de uno en el pueblo había recurrido a favores de esas brujas alguna vez. No éramos santos, y ahora sentíamos que, de alguna forma, ese espíritu nos había puesto a todos bajo su mira. No era solo una cazadora de brujas, venía por todos los que habíamos estado involucrados en esas cosas. Esa misma noche, los rumores empezaron a tomar forma. Se escuchó que alguien había visto a la justiciera rondando la casa de Tomás, un hombre que, decían, había hecho un pacto para que su cosecha fuera buena. Esa misma madrugada, Tomás apareció muerto, y la forma en que lo encontramos fue suficiente para helarle la sangre al más valiente. Estaba tirado en su propia sala, con el rostro congelado en una expresión de terror absoluto, y su pecho parecía aplastado, como si alguien le hubiera puesto un peso enorme encima hasta quitarle el último aliento. No hubo médico ni explicación posible. Nadie en el pueblo se atrevió a decirlo en voz alta, pero sabíamos que era ella. La justiciera había cobrado su primer pago, y como si eso no fuera suficiente, al día siguiente otra noticia nos hizo temblar. La esposa de don Severiano, un hombre que había recurrido a la magia para curarse de una enfermedad, amaneció diciendo que había soñado con la mujer del monte, que la había visto parada a los pies de su cama, mirándola con unos ojos negros que parecían no tener fondo. Nos contaba, con la voz quebrada, que había sentido cómo la mujer le susurraba algo que sonaba a sentencia. Las historias empezaron a correr como el fuego. La gente hablaba de la justiciera del monte como si fuera la misma muerte. Algunos decían que no había escapatoria para quienes tuvieran cuentas pendientes con ella. Otros intentaron prender veladoras y poner cruces en sus puertas, pero algo me decía que ni Dios mismo podría detener lo que esa mujer venía a hacer. No venía solo por las brujas, venía por todo aquel que hubiera pedido favores oscuros. Venía a limpiar de raíz, y no había perdón para nadie. Al caer la noche, me encontré solo en mi casa, con el silencio pesado de un pueblo que se hacía el dormido. Y ahí, en medio de esa quietud, escuché un susurro. No era como los gritos de las brujas ni como el lamento de antes. Era un susurro que parecía estar dentro de mi cabeza. Una voz que me decía, «Ustedes también tienen algo que pagar». Ahí supe, compadre, que estábamos todos condenados. Después de esa noche ya no pude dormir tranquilo. En el pueblo, la gente caminaba como sombras vivientes, susurrando entre ellos y mirando de reojo, como si esperaran que la justiciera se les apareciera en cualquier momento. Las cruces, las veladoras y hasta las oraciones parecían no hacer diferencia. Todos empezábamos a sentir que esa mujer del monte no era algo de lo que pudiéramos protegernos. Se metía en nuestras cabezas, y ya no había quien durmiera en paz. Yo intenté no salir mucho, pero una mañana, cuando me atreví a ir a la tienda, me encontré a don Marcial otra vez. Estaba hablando con un grupito de gente que, al verme, se callaron de golpe. No me gustó para nada. Así que me acerqué y les dije que, ya que andábamos en las mismas, bien podíamos dejar de escondernos las cosas. Don Marcial se me quedó viendo con esos ojos que parecen saber más de lo que cuentan, y después de un rato me llamó a un lado. «Saturnino», me dijo, «hay algo que tú y el pueblo tienen que saber. Esa mujer del monte no es solo una cazadora de brujas, no viene a hacer justicia por nada. Hace años, en la época de mi abuela, el pueblo pactó con algo oscuro. Le pidieron protección, salud y prosperidad,
y esa mujer que ves es la cobradora de esa deuda. Me quedé de piedra. No sabía si gritarle o salir corriendo, pero ahí, con esa verdad en el aire, solo atiné a preguntar: ¿y cómo es que nadie se acuerda de eso? Don Marcial se rascó la barba, mirándome como si yo fuera un niño que no entiende algo obvio. Esa mujer aparece cada tanto, Saturnino. No es que la gente olvide, es que, después de que pasa, el miedo y el tiempo hacen que todos lo borren de sus mentes, como si fuera un mal sueño. Esa misma noche, lo que nos dijo don Marcial empezó a cobrar sentido. De pronto, los que antes habían pedido favores oscuros, los que habían tratado con brujas o habían hecho promesas en silencio, empezaron a desaparecer. Ya no era solo el ganado o uno que otro hombre. La gente del pueblo amanecía con camas vacías. Ni un grito, ni una señal. Solo se iban, como si algo los arrancara de la noche sin dejar rastro. Una madrugada, después de 3 días de desapariciones, el sonido de un llanto me despertó. Era como un lamento, pero no como el de las brujas. Era más bajo, más agudo, como un gemido que se colaba por cada rincón de mi casa. No pude evitar asomarme, aunque mis piernas apenas respondían. Y ahí, en el patio, la vi. Era ella, la justiciera, alta y delgada con el rostro cubierto por una especie de velo, pero sus ojos se asomaban brillando en la oscuridad. Ella me miró, y sentí que mis piernas querían doblarse, pero una fuerza me obligó a quedarme de pie. Se me acercó despacio, y cuando estuvo a un paso de mí me habló en un susurro, uno tan frío que parecía congelar el aire. Ustedes pidieron prosperidad, pidieron salud y pidieron justicia. Ahora, el pago es completo. Al decir eso, ella extendió una mano esquelética y la puso en mi pecho. Sentí que el corazón me latía a 1000 por hora, y pensé que ahí quedaba yo, pero de pronto me soltó y dio un paso atrás. «Eres el último que queda, Saturnino», dijo. «Eres el testigo». Y como si nada, se dio media vuelta y se fue, dejándome ahí, vivo, pero temblando como nunca en mi vida. Cuando me armé de valor y salí al pueblo esa mañana, ya no había nadie. Las casas estaban vacías, las calles solas, y todo lo que había conocido estaba en silencio. No encontré a nadie, compadre. A nadie. Desde ese día, he vivido solo aquí, sin nadie a quien contarle esta historia. Más que a usted, que la escucha ahora. Sé que algún día volverá la justiciera, porque este ciclo nunca se cierra. Cuando yo era joven, trabajaba en una compañía que construía proyectos para la municipalidad de varios poblados. Algunos de esos trabajos se debían realizar en zonas rurales alejadas de la ciudad. Me hallaba trabajando en la construcción de una pequeña escuela en un lugar muy apartado, cuando sucedió un día que el señor encargado de cuidar los materiales, que se guardaban en un viejo rancho, se puso grave debido a una enfermedad que padecía y tuvieron que llevarlo al hospital de la ciudad. El ingeniero de la obra se acercó a mí para ofrecerme un incentivo si aceptaba quedarme en el rancho cuidando los materiales esa noche. Yo no tuve ningún reparo en aceptar, ya que sería un pago extra que me venía muy bien en esos tiempos. Toda la cuadrilla, al terminar la jornada, guardó las herramientas en el rancho y luego se retiraron con prontitud al sitio donde dormíamos. Como era día viernes, compraron una botella de aguardiente y jugaban a las cartas escuchando música en un viejo radio. Pronto me quedé solo en la vieja casa. Entonces encendí un cigarrillo mientras colgaba una hamaca en el corredor para descansar. El sol se ocultó entre los cerros y una suave brisa fresca bajaba desde las colinas hacia el valle, acariciando las copas de los árboles. El clima se iba enfriando con el pasar de los minutos, y yo veía hacia las montañas aledañas el apacible paisaje de aquel rústico lugar. No pasó mucho tiempo para que un manto oscuro cubriera todo el paraje. De pronto, en medio de aquel silencio,
una música irrumpió la calma. Se trataba de mis compañeros que daban inicio a su noche de jolgorio. Yo observaba los alrededores recostado en la hamaca cuando, de pronto, por el camino que llevaba al rancho, vi venir una tenue luz que se aproximaba. El rancho tenía una instalación eléctrica muy rudimentaria. Aún así, había un bombillo que iluminaba lo suficiente. Entonces, al acercarse a aquella persona, vi que se trataba de una viejecita cargando una cesta y una lámpara. «Aquí le traigo su cena, joven», me dijo la señora. Yo amablemente la recibí, y ahí mismo, en el corredor, ella comenzó a sacar de su cesta unos recipientes con comida, que seguidamente me sirvió. Yo conversaba con ella mientras cenaba, y ella me preguntó, «¿No le da miedo quedarse aquí usted solo?». A lo que yo respondí, «No, yo no conozco el miedo, eso no existe para mí». La viejecita se cubrió con su chal, y mirando hacia los cerros me dijo, «Hoy es 13 de abril, ¿verdad?». «Así es», respondí. «Debe tener cuidado», me advirtió. «Por estas fechas, cosas extrañas pasan en estos lugares». A mí me pareció simpático lo que decía la viejita, y le pedí que me contara el porqué de su advertencia. Entonces ella, agachando la mirada, comenzó a decir, «Yo tengo 85 años de edad y he vivido muchas experiencias en mi vida. Lo que le diré no es mentira. Lo que le contaré es la horrible historia de cómo perdí a mi madre». Luego, señalando a la lejanía, continuó, «En la peña más alta de aquel cerro, desde que yo era muy niña, mi madre siempre me decía que ahí salía el diablo. Yo siempre pensaba que eran historias suyas para que yo no quisiera abusar de mi libertad. Sin embargo, no le creí hasta ese día que ocurrió la siguiente tragedia. Fue un día como hoy, 13 de abril. Mi madre y yo hacíamos el oficio del hogar. El día estaba nublado y el silencio reinaba en todo el valle. Yo barría el corredor de nuestra casa, cuando mi madre apareció de pronto de entre unos matorrales y me gritó angustiada, «Chayito, hija mía, escóndete pronto, él viene». Yo me asusté y me quedé inmóvil, pues no sabía lo que ocurría. Sin decir más, mi madre me tomó del brazo y me metió debajo de la cama. Luego tomó un rosario y se lo enrolló en la mano. Después, agarró una de las gallinas que estaban en el corral y, cortándole la cabeza, la lanzó a la entrada de la casa, y ahí se quedó rezando parada en la puerta. Yo observaba todo eso desde debajo de la cama, cubriéndome con las cobijas, cuando de pronto, de entre las matas, apareció él, y entonces lo vi por primera vez. «¿Vio a quién?», la interrumpí. Entonces ella dijo, «Al diablo». Apareció por la vereda que llevaba a la casa, en la forma de un caballo negro que caminaba sobre dos patas, encabritado. La mirada de aquel funesto animal era realmente diabólica. Resoplaba por el hocico, lanzando chorros de baba y vapor hediondo. Sus pezuñas golpeaban pesadamente el suelo, chisporroteando y haciéndolo vibrar, y cuando entró a la casa, parecía que bailaba una danza infernal. Mi madre hizo la señal de la cruz con los dedos y alzando el rosario le gritó, «Aléjate, bestia del Averno, llévate esa gallina y déjanos en paz». El infernal ser entonces abrió su horrendo hocico y exclamó, «Entrégame a la niña». «Jamás», gritó mi madre, «antes me llevarás a mí». Después de eso, un viento arremolinado sopló, y lo último que pude escuchar fueron los gritos desgarradores de mi madre, mientras era arrastrada por el suelo. Yo, maquinalmente, salí de la cama, solo para ver sus manos perderse entre los matorrales. Entonces huí aterrorizada a las casas vecinas, donde unas buenas personas me auxiliaron. Ellos también habían sentido al demonio pasar por sus casas. Después de aquellos sucesos, en los que muchos de los vecinos fueron testigos de ver al diablo bajar del peñón, la gente se fue de este lugar horrorizada. Yo, por consiguiente, me fui también a vivir al pueblo, y allá hice mi vida. Nunca viví nada sobrenatural durante el tiempo que estuve casada. Tuve un solo hijo, que murió a los 50 años, y poco tiempo después, mi esposo también murió por causas naturales. Luego quedé sola.
Hace 10 años, me enteré de que esta zona había sido poblada nuevamente por una nueva generación de personas. Mucha gente se instaló aquí, y en menos de 20 años, el caserío creció muchísimo más de lo que era originalmente. La gente emigró a estas tierras porque valían muy poco, y así muchos se hicieron de grandes partes de terreno de la noche a la mañana. Tanto resurgió este caserío que incluso se erigió una ermita, donde mandaron a un cura. Pasó el tiempo, y de pronto empezaron a suscitarse cosas muy extrañas otra vez en toda la zona. El sacerdote comenzó a mandar cartas al curato en el pueblo, donde explicaba que en estas tierras habitaba una mujer en lo alto de la peña. Él decía en sus cartas que era una bruja, y que cuando se acercaba el 13 de abril, bajaba del peñón. Luego se escuchaban ruidos extraños en los alrededores de las casas. Los animales aparecían despedazados en los corrales, y la gente se sentía acechada apenas el sol se ocultaba. Lo más siniestro del caso fue que pronto también los niños pequeños comenzaron a desaparecer, sin dejar rastro alguno. Entonces, el cura llegó a la conclusión de que dichos acontecimientos y desgracias eran provocados por aquella bruja. Sin embargo, nadie había sido capaz de enfrentarla nunca. Nadie se ha atrevido hasta el momento a subir al peñón. Por eso el cura solicitaba ayuda a todo el clero para intentar desterrar a la bruja. Era tanta la seriedad que la señora le ponía a su relato, que realmente me comenzó a cautivar con su historia. Yo terminé de cenar y guardé los trastos en la cesta. Luego le dije, ¿me acepta una taza de café? Porque quiero que me siga contando su historia. Está muy interesante. Ella respondió, un café me vendrá bien. Entonces preparé un café caliente, y después de servirlo, le dije, dígame, después de todo lo que me ha contado, ¿cómo es que decidió volver usted a este lugar? Ella prosiguió, en la iglesia del pueblo, yo escuché lo que la gente comentaba sobre este lugar. Entonces, surgió en mí la necesidad de saber algo más. Afortunadamente, conocía muy bien al párroco en el pueblo. Entonces pedí en la parroquia que me enviaran de cocinera a esta ermita, con tal de averiguar más sobre lo que ocurre año con año aquí. Y hace 5 meses que llegué. Desde entonces estoy aquí, y he escuchado directamente de la gente todo lo que se cuenta sobre esa bruja de la peña. Y después de todo este tiempo, he resuelto algo muy doloroso para mí. Esa bruja de la que todos hablan no es otra más que mi madre. En ese momento sus ojos se humedecieron, y yo sentí entonces que aquello que ella me contaba no era una simple historia. Entonces le pregunté, ¿y ahora que ha descubierto todo eso, qué piensa hacer? Ella dijo entre lágrimas, quiero liberar a mi madre de ese castigo. Sinceramente, al ver a aquella anciana mujer quebrantada, me conmovió demasiado. Aunque no creía que las cosas que ella decía fueran verdad, sentía que debía hacer algo para aliviar un poco su pena. Así que le pregunté si tenía alguna idea de cómo podría ayudar a su madre. Entonces, ella, cubriéndose el rostro, respondió conmovida, ofreciéndome yo como sacrificio. ¿Cómo?, pregunté yo. ¿Piensa quitarse la vida usted? Hijito, yo ya viví mi vida. Es justo que la entregue a cambio de que mi madre sea liberada, me dijo sollozando. Yo la miré muy sorprendido, pues parecía que hablaba muy en serio. Y como yo también era un hombre de armas tomar, le dije, bueno señora, la admiro porque es usted muy valiente. Dígame, ¿cómo puedo yo ayudarla? Yo soy vieja ya, me dijo. Ayúdame a subir a lo alto de la peña, donde se aparece el diablo. Ahí es donde me tengo que encontrar con él. Yo, en ese momento, sonreí como un reflejo inevitable y le dije, de verdad, señora Chayito, voy a ayudarla simplemente porque me mata la curiosidad de ver qué hará usted en ese cerro. En eso, y de manera abrupta, la música y el baile que se escuchaban en la otra choza, donde estaban los otros mozos, se detuvieron. Se escucharon detonaciones de armas de fuego,
y, al mismo tiempo, un griterío espantoso. Entonces yo fruncí el ceño y dije, poniéndome alerta, ¿qué habrá sido eso? La señora miró al techo y dijo, sin duda, esa es la bruja, es mi madre. De pronto más disparos se escucharon, y a continuación, una parvada de pájaros voló despavorida. Yo le dije, pronto entremos al rancho. No sé qué rayos pasa, pero es mejor ponernos a salvo. Entramos los dos a la casa y cerramos la puerta y las ventanas. Yo trataba de escuchar lo que sucedía afuera, y al mismo tiempo, busqué una pistola 38 milímetros que era una herencia de mi padre, y que siempre llevaba conmigo. De pronto escuché que mencionaban mi nombre desde fuera con desesperación. Luis, Luis, ¿estás aquí? Déjame entrar por el amor de Dios. Entonces reconocí la voz del ingeniero. Rápidamente abrí la puerta para dejarlo entrar, pero casi me caigo de espaldas cuando, al abrir, lo encontré a él ahí parado, temblando. Detrás suyo se acercaba una mujer flacucha, de pelo negro, largo hasta el suelo, manos esqueléticas y rostro momificado, que reía mostrando 2 hileras de pútridos dientes. La bombilla comenzó a parpadear, y yo me quedé helado ante aquella presencia. Sin embargo, apuntándole con la pistola, le lancé 2 disparos que la hicieron retroceder. Al instante, se escuchó un chillido de dolor emitido por aquella espeluznante criatura. Yo tomé al ingeniero y lo metí a la choza, pues se había quedado petrificado. Luego aventé la puerta, cerrándola de golpe, para después colocarle el pasador, sin salir de mi asombro por lo que acababa de presenciar. ¿Qué es eso que estaba ahí afuera?, pregunté. Ese monstruo es mi madre, dijo la señora conteniéndose de llorar. Yo apretaba la pistola con la mano mientras cargaba más balas, pero me costaba trabajo evitar que ésta me temblara por los nervios, y le dije a la señora, eso que estaba afuera no es humano, eso es una criatura del infierno. Luego me volví al ingeniero y le pregunté, ¿qué diablos ocurrió en la otra choza? Él, incorporándose poco a poco, respondió, ese demonio apareció de la oscuridad y se llevó a 2 de los mozos que ya estaban borrachos. Los arrastró hasta un pedrero y los estrelló contra las rocas. Los demás huyeron al monte y yo me defendí con mi revólver, pero se me agotaron las balas y entonces tuve que huir, corriendo lo más rápido que pude. Yo, mirando a la señora, le dije, perdóneme por no haberle creído antes, doña Chayito, pero no creo que esa cosa que está allá afuera nos deje llegar hasta la peña para llevar a cabo su plan. Pero ella, ante eso, simplemente echó a llorar, cubriéndose el rostro. Entonces me acerqué y le dije, debe haber otra manera de lograr que su madre pueda descansar en paz, ¿no lo cree? Pero ella no me respondía. Yo sentí en ese momento mucha pena por ella, y quise consolarla dándole un abrazo. Pero, al acercarme, noté que la anciana no lloraba, al contrario, se reía macabramente. Luego se quitó las manos de la cara y, para mi espanto, su rostro se estaba transformando en el de un animal. Yo automáticamente me aparté de ella y exclamé, ¿pero qué diablos está pasando aquí? La anciana reía burlesca mientras se iba transformando. Como pude, me acerqué a la puerta intentando abrirla, mientras aquella vieja daba brincos y lanzaba patadas riéndose a carcajadas. Finalmente, logramos abrir la puerta, y entonces salimos corriendo lo más rápido que pudimos, el ingeniero y yo. Pronto escuchamos el relincho estridente de un caballo, y entonces vino a mi mente la historia que la misma vieja me había contado. No lo podía creer. Esa indefensa viejecita con la que yo había estado todo ese rato era el mismísimo diablo. El ingeniero y yo corrimos y corrimos mientras escuchábamos el galopar poderoso de aquel caballo que venía hacia nosotros. En nuestra carrera hacia ninguna parte, finalmente llegamos al valle. La luna se asomaba llena en el cielo, y eso nos permitía ver casi todo a nuestro alrededor. De pronto, a lo lejos, vi a la bruja que corría herida. Entonces comprendí que las balas sí podían lastimarla. Fue así que, sacando todas mis fuerzas,
Corrí mucho más rápido por todo aquel extenso valle, y cuando ya estaba cerca de ella, le apunté con el arma y le hablé con voz de mando. «Detente ahí, criatura del mal». La bruja intentó desafiarme lanzando un grito, pero se le notaba débil y terminó cayendo al suelo. El ingeniero se había quedado a medio camino, agotado de tanto correr, y se detuvo un momento. Mas yo no bajé la guardia y le disparé a la bruja, dándole en una pierna. Eso la venció en el suelo, y solo intentaba lanzarme ataques con sus manos huesudas, pero era inútil. Yo estaba ya lleno de valor y dispuesto a acabar con ella. Sin embargo, en un momento, dejó de gruñir y solo agachó su cabeza, juntando sus manos en señal de perdón. Yo, al ver ese gesto, sentí en ese momento, y misteriosamente, una gran compasión por aquella desgraciada criatura. Y, por más que quería acabar con ella, sentía que no debía hacerlo. Entonces, del otro lado del valle, de entre las arboledas, apareció el caballo, que relinchaba parándose en dos patas y sacando lumbre por el hocico. Un viento helado comenzó a bajar del cerro de la peña, y la atmósfera se sentía insoportable. Entonces, viendo que el demonio se acercaba al ingeniero, brincando en una infernal danza, le dije a la bruja: «No voy a matarte si me ayudas a alejar al demonio de nosotros». Ella alzó la mirada y, con sus huesudas manos, escribió en el suelo la palabra Miguel. Yo no lograba ver ni entender lo que ella había hecho, y me aturdían los gritos del ingeniero que me pedía matarla. Yo grité entonces: «¿Miguel? ¿Quién es Miguel?». Entonces, al escuchar mis gritos, el caballo se espantó y, enfurecido, se acercó al ingeniero que ya no pudo huir. De una patada en la cabeza, se la arrancó de cuajo. Yo, de la impresión, le apunté y lancé un disparo al caballo maldito, y entonces este arrancó en vertiginosa carrera hacia mí. Sentí que en ese momento llegaría mi fin, pero entonces sucedió algo increíble. La bruja juntó las manos y parecía que estaba rezando una oración. Yo le apunté con el arma en la cabeza y le dije: «Dime quién es Miguel, maldita bruja». Ella me miró fijamente, y en el fondo de sus horrendos ojos pude ver que ahí estaba atrapado un ser humano, encadenado a un mundo que yo no entendía, por aquel maldito demonio. Entonces ella respondió: «Miguel es el príncipe de las milicias celestiales». Reaccioné y, volviendo la mirada al potro infernal que se acercaba desbocado, hice la primera oración de toda mi vida. En ese momento exclamé torpemente, pero con todo mi corazón: «San Miguel Arcángel, príncipe de la celestial milicia, reprime en este momento a Satanás y sálvanos de sus acechanzas y sus peligros». Entonces, antes de que el infernal corcel se acercara a mí, apareció un joven con el rostro más brillante que el sol, montado sobre aquella bestia del Averno. Con gran potestad sostenía la crin y lo frenaba abruptamente. El caballo lanzó un relincho, intentando quitarse al inesperado jinete, pero éste sacó una espada que tenía fuego en vez de metal y atravesó al demonio con ella, cayendo éste envuelto en llamas. En ese momento, estando el cielo sin nubes, una centella impactó en la roca del cerro donde se decía que habitaba el diablo, y la volvió añicos. Al oír el impacto, me cubrí el rostro, y cuando me incorporé de nuevo, en el lugar donde había quedado el cuerpo del demonio, solo había un fuego consumiéndose. De pronto, a lo lejos, aparecieron algunas personas que habían escuchado los ruidos y venían acompañadas del cura del pueblo, quien traía una Biblia alzada. Cuando vieron a la mujer, que parecía un despojo tirado en el suelo, dijeron rápidamente: «Es la bruja, debemos prenderle fuego en una hoguera». Pero entonces yo grité: «No, alto padre, esta mujer es un ser humano como nosotros y también merece el perdón». El sacerdote, con gran compasión, se acercó a la mujer y tomándola de sus manos cadavéricas le dijo: «¿Deseas confesarte, hija?». Ella asintió con la cabeza. Entonces fue llevada después a un convento,
donde fue atendida por las monjas. Ahí contó que había aceptado ser bruja por haberse negado a matar a su hija Chayito para un sacrificio. Desde entonces, le sirvió al demonio con tal de que su hija se librara de ese terrible destino, y que de la niña no había sabido nunca nada. Entonces las monjas y las autoridades intentaron encontrar a Chayito, pero nunca dieron con su paradero. Yo continué trabajando en la construcción por muchos años, y todo ha marchado muy bien, excepto por esta tarde, cuando uno de mis trabajadores me ha buscado y me ha dicho: «Ya llegaron con la cena, jefe, pero esta vez ha venido una señora. Dijo que usted ya la conoce y que le dijera que lo busca doña Chayito. Acabo de palidecer por lo que he escuchado. Podrá ser verdad lo que estoy pensando. Ahora mismo me ha dado por venir a ver el calendario. Estoy que casi me da un infarto, pues no puedo creer que este día sea 13 de abril.